Tendríamos que empezar una nueva unidad dentro del temario planificado para la materia. Y bueno, voy a empezar con eso, a menos que tengan alguna duda que quieran que les aclare. Los escucho. Ok, entonces empezaremos. La nueva unidad que vamos a introducir se denomina recursividad y dentro de lo que es el área de programación, la recursividad viene a ser un elemento de programación o una técnica de programación que me permite plantear soluciones de manera directa, podríamos decir, algunos diseños ya recursivos dentro de lo que es programación. Entonces, la recursividad me permite definir procesos en términos de sí mismo, es decir, que yo voy a resolver un problema haciendo uso de la solución del mismo problema, pero en otro escenario. Esta estrategia o esta técnica de programación es una técnica que casi como todo lo que hacemos en programación, tiene sus bases en el área de la matemática. Entonces, la recursividad es un principio que existe independiente de si programamos o no. Por definición, una cosa o algo recursivo es aquello que se puede definir en términos de sí mismo, ¿ya? En este tema para nosotros, o en programación, nosotros vamos a ver más o menos cuál es el método que vamos a seguir para poder identificar soluciones recursivas y poder luego tener procesos o programas recursivos. Bien, todo parte en el hecho de entender un poquito lo que es este término de recursividad, ¿ya? La recursividad también puede apoyarse, o ambos se apoyan, en una técnica de resolución de problemas o en una estrategia de resolución de problemas mayor que se denomina divide para vencer o divide y conquista, también así se llama. Esta estrategia de solución de problemas te dice, ¿no? Si tú tienes que resolver un problema para un dato n y ese dato n es complicado de tratar, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede encontrar una división de ese dato que queremos tratar en la solución y reducimos su tamaño. Usualmente, ¿qué se hace? Se divide ese tamaño en porciones para poderlas tratar de manera individual. Y a esa cualidad de dividir, digamos, la complejidad de la situación en la cual vamos a resolver nuestro problema, se le conoce como el paso de dividir el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Dado un problema, vamos a tratar de encontrar una subdivisión o un subproblema del mismo problema, pero para una instancia menos complicada. Acá, cuando se hace recursividad, tenemos que tener muy presente que los problemas o que vamos a ir a resolver pueden ser sencillos de entender, ¿sí? Podemos entender probablemente con mucha facilidad qué es lo que me piden, pero dependiendo de qué es lo que me dan o en qué situaciones me pongo para resolver el problema, estos problemas pueden volverse bastante complejos. Entonces, esta estrategia del divide para vencer trabaja sobre el manejo de esa complejidad y dice, ¿no? Los problemas se pueden
a complejizar a medida de la situación que yo quiero resolver. Para darles una idea, no es lo mismo, fíjense, es bien facilito. La operación de la suma todo el mundo la conoce, ¿cierto? Pero no es lo mismo, y esto vamos a ponernos de acuerdo, no es lo mismo sumar, por ejemplo, esto. A ver, si yo les digo 3 más 5, ¿cuánto es? 8. Es muy rápido, ¿cierto? Entonces, nosotros, después de haber hecho una formación básica de 12 años, sumar para nosotros es relativamente un proceso que hemos internalizado mucho y que encima se utiliza demasiado en muchas actividades cotidianas. ¿Esto cuánto es? Esto vendría a ser 42, es facilito. Entonces tú dices, sumar es facilito. Obvio, si yo te doy estos números, sumar es fácil, ¿correcto? Pero este problema, fíjense, de la suma, puede volverse tan complicado como la situación que estoy queriendo resolver. A esto nosotros le llamamos un caso de solución. Si me pides sumar 3 o dos números de una cifra, para mí es sencillo, ¿de acuerdo? Pero si me pides ya sumar dos números de dos cifras, y ya la cosa se pone un poco más complicada. Pero si ahorita te piden sumar dos números, que yo digo, quiero hacer el problema, quiero resolver A más B, ¿cierto? Pero si luego yo te digo que A está en el rango, incluso puede asumir valores que tiene 100 cifras, y B, fíjense, también puede ser un valor acotado hasta 100 cifras. Entonces, esta tarea, el hacer el A más B, evidentemente se ha complejizado, ¿ya? Entonces, a eso se llama cuando un problema se torna complejo o difícil de resolver. Usualmente los problemas, a veces, muchas veces, entendemos qué es lo que nos piden, pero luego plantear una solución para algunos escenarios o situaciones, entonces eso ya está complicado. El ejemplo que les acabo de dar probablemente te va a permitir entender lo que estoy explicando, que los problemas se pueden volver complicados dependiendo de lo que te piden resolver. Sumar es fácil, pero si te piden sumar dos números de 100 cifras, entonces eso me va a tomar más tiempo, eso es más complicado, ¿ya? Entonces lo que te dice esta estrategia es que cuando tú encuentras una situación o un problema de esta naturaleza en la cual el caso para el que tú quieres resolver hace que el problema sea complicado, entonces probablemente lo interesante es que tú agarres este caso que complejiza el problema y agarres este caso y lo dividas, ¿cierto? Entonces, dividir este caso en porciones. Y luego tener estas divisiones, fíjense este caso si es que se puede, ¿no? Lo divido en porciones y luego me pongo a resolver cada una de estas porciones de manera independiente, ¿ya? Entonces, ese es el segundo paso. Te dice, primero identifica subproblemas o dividir el problema en subproblemas de la misma naturaleza, pero para situaciones menos complejas. El segundo paso que te dice, resolve estas situaciones menos complejas. Y el tercer paso que te dice, con las soluciones parciales que has encontrado, entonces arma, integra, combina para poder resolver el problema original. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio o esa es la estrategia general del divide para vencer. ¿Qué te dice eso? Divide, conquista e integra o combina, ¿ya? Repito, para poder entender esta estrategia, nosotros tenemos que estar de acuerdo que los problemas se pueden complejizar dependiendo de lo que estamos queriendo resolver. Muy bien, entonces la recursividad, fíjense, junto con esta estrategia divide para vencer, me pueden dar una muy buena herramienta
para que yo pueda plantear programas dentro de lo que es la programación para resolver. Pero la recursividad por sí se define así, ¿no? La recursividad dentro de lo que es conceptos generales dice, una cosa o algo es recursivo si se define en términos de sí mismo. Fíjense esta foto de la Mona Lisa, en la cual ella está agarrando una foto de ella misma, pero esa foto tiene la misma foto que tenemos acá y a su vez está agarrando una foto de ella misma y así. Fíjense, esto es recursivo, ¿correcto? El cuadro está definido en términos del mismo cuadro y este cuadro está definido en términos del mismo cuadro. Este principio de recursividad ha existido matemáticamente desde hace muchísimos años. Y hubo una época en que se puso de moda este concepto, sobre todo las imágenes, ¿no?, que vienen a ser recursivas, para vender poleras y demás cosas, ¿no? Entonces se estampaba bastante esta clase de cosas dentro de las poleras. Y hay algunos dibujitos también, ¿no?, que hacen referencia. Por ejemplo, este dibujito que es famoso. Fíjense, este es un efecto Droste que se llama en las imágenes, donde él está soñando, que está durmiendo y a su vez está soñando. Y su sueño dice que está durmiendo y está soñando, ¿de acuerdo? Entonces esto es una idea más o menos de lo que es la recursividad. Obviamente, la situación en la que se está pensando a las personas aquí no van a ser las mismas porque esta persona está durmiendo en el sueño, ¿cierto? En cambio, este puede ser el real. Y esta es la persona del sueño que está soñando. Entonces, este es el sueño del sueño del sueño, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser recursividad. Bien, dentro de lo que es el ámbito de procesos, que es lo que vamos a ver nosotros esta primera parte del semestre, se puede definir así, ¿ya? Un proceso es recursivo si es que ese proceso se define en términos de sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Dentro del mundo de la matemática existen varias funciones que ya están definidas desde su naturaleza de manera recursiva. Hablemos de este famoso algoritmo de Euclides, que ha sido planteado muchísimos años antes de Cristo, que me permite resolver una relación o una propiedad de los números enteros que trata de encontrar el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es un divisor en común que tienen tanto A y B. De los muchos que pueden tener, ¿cuál me interesa? El que es más grande, ¿ya? Y a ese se le denomina el famoso MCD. Entonces, el algoritmo de Euclides te dice que para calcular el máximo común divisor, fíjense, dice que lo que tienes que hacer, hay tres posibles formas de calcular el MCD. La primera forma es si es que tienes esto. Vamos acá a cerrar esta parte y podemos decir que si A es mayor o igual a B, ¿ya? Entonces, encontrar el MCD de estos dos números A y B va a ser equivalente a encontrar el máximo común divisor de B y del resultado de esta operación, cuando A es mayor o igual a B, ¿de acuerdo? Y por otro lado te dice, encontrar el máximo común divisor de A y B, resulta que va a ser equivalente a encontrar el máximo común divisor de B A si es que A es menor que B. Por otro lado te dice, encontrar el máximo común divisor cuando estamos en esta situación, cuando me piden encontrar o me dan los números A y 0, por definición dice que el máximo común divisor es A, ¿ya? Esta definición, fíjense, esta que tiene tres partes,
es la definición para poder encontrar el MCD de los números A, B. ¿De acuerdo? Así se define. Y ese es el famoso algoritmo de Euclides. Entonces, como nosotros podemos observar, esta es una definición correcta, ¿ya? Estamos definiendo, fíjense, decimos, así se calcula el MCD. Para calcular el MCD, ¿qué necesitamos saber calcular? El MCD. Suena raro, pero es así. Para poder calcular el MCD, tengo que saber calcular el MCD. Completamente válido. Entonces, a esto se llama una función. Euclides ha definido la función para encontrar el MCD y el MCD se define como una función recursiva, ya que está definida en términos de sí mismo. Aquí también, fíjense, para poder calcular el MCD, ¿qué tengo que saber hacer? Calcular el MCD. Eso dice esa definición. ¿Ya? Bien, vamos a ver cómo es que esto funciona dentro del pensamiento humano. ¿Cómo es que esta definición va a funcionar? Vamos a agarrar acá y vamos a copiar la definición. Dice, tenemos la siguiente, ¿no es cierto? Decíamos el MCD, ¿ya? El MCD dice de dos números enteros A con B, resulta que va a ser, dice, al ir a calcular el MCD, ¿de quién? De esta dupla, B, dice, y la otra va a ser A módulo B, ¿correcto? Eso como segundo parámetro. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Dice, cuando resulta que A es mayor o igual a B, ¿correcto? Por otro lado, te dice, el MCD, hay otra parte de la definición que te dice que el MCD de A con B, dice, de los dos números A, B, resulta que va a ser al MCD, ya al máximo común divisor, de esta dupla. Es equivalente. Entonces, si yo pudiera calcular el MCD de B con A, entonces yo ya he calculado el MCD de A con B. ¿Para cuándo? Para cuando resulta que A es menor que B. ¿Ya? Y por último, tiene una parte más la definición que me dice que el MCD, cuando a mí me dan o estoy en esta situación, A y 0, dice que por definición es A. Obviamente aquí podríamos explicar y decir cuándo se da esta parte se ejecuta o se utiliza cuando B es 0, ¿ya? Esta definición entonces, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas opciones de uso tiene? 3. Ya le vamos a decir que tiene 3 partes. A ver, vamos a calcular el MCD de cualquier par de números. Vamos a decir que A es, por ejemplo, 127, ¿ya? Y B que sea, le digo, no sé, 14. ¿Correcto? Y queremos encontrar el máximo común divisor de estos dos números. La tarea es, queremos saber cuál es el máximo común divisor de A con B. ¿Ya? Eso estamos buscando. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la definición que tenemos planteada por Euclides y vamos a escribir, ¿ya? Y hacemos lo siguiente, dice, vamos a ir a calcular el MCD, hacemos reemplazo, ¿cierto? A dice que es 127, B dice que es 14, ¿correcto? Dado esta situación, fíjense, este es un escenario particular en el cual estoy queriendo resolver el MCD. Entonces observo el escenario particular. Por los datos que tengo en este momento,
¿Cuál parte de la definición utilizo? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. Entonces, quiere decir que esto es equivalente, fíjense. Calcular el MCD de 127,14, según la definición parte 1, va a ser equivalente a ¿qué? A agarrar, dice 14, agarramos 14 aquí, y 27 módulo 14. ¿Cuánto es eso? ¿1? ¿Sí? Ok, 1 dice. Les voy a creer. Sí, es el residuo de la división. ¿Ya? Nuevamente, a su vez dice, tengo que saber calcular el MCD y yo tengo 14,1. Por la condición actual, ¿de acuerdo? En la cual quiero calcular el MCD, ¿cuál parte de la definición uso? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, ¿correcto? Sí, la 1. Entonces, esto sería equivalente a decir que el MCD de 14,1 es equivalente a 1, 14 módulo 1. ¿Cuánto es? 0. ¿Cierto? Bien. Resulta que el MCD de 14,1 es equivalente al MCD 1,0. En este caso quiero resolver el MCD, pero mi escenario particular específico en este momento tiene estos valores, ¿cierto? 1, 0. Bajo esta condición, ¿cuál parte usamos? ¿Cuál parte de la definición vamos a utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3, ¿correcto? Entonces yo digo, si usamos la 3, dice que el resultado directamente es 1, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, nosotros decimos, el MCD de 1, 0, ¿cuánto había sido? 1. Pero como el MCD de 14,1 es igual al MCD de 1, 0, entonces el MCD de 14,1 ¿a qué es igual? A 1. Pero como el MCD de 127,14 era igual al MCD de 14,1 y acabamos de encontrar que el MCD de 14,1 es 1, entonces este también es 1. ¿Correcto? Fíjense, este algoritmo para encontrar el MCD es un algoritmo bastante rápido y lo interesante es que es recursivo. ¿Ya? Así funciona la recursividad. Fíjense. A esto se llama el caso particular, ¿de acuerdo? Este es el escenario particular sobre el cual vamos a razonar la solución del MCD. Entonces, sobre esta situación, nosotros tenemos la opción de elegir ya sea esta o esta parte de la definición. Y dependiendo de cuál parte utilizamos, fíjense, nuevamente resulta que calcular el MCD se convierte en el mismo problema. Tienes que seguir intentando calcular el MCD, me dice. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la situación en la cual yo ya estoy queriendo razonar una solución ha cambiado, ya no es la misma, ¿cierto? Es otra situación. Se supondría en la definición del algoritmo de Euclides que esta famosa situación que tenemos acá resulta ser una situación un poco menos compleja que esta, ¿ya? Por definición, ¿de acuerdo? ¿Y cuál vendría a ser la definición más sencillita del MCD según Euclides? Esta. Cuando nosotros nos tropezamos, dice, con una situación en la cual el valor, fíjense, este es importante, el valor de B es 0, entonces dice que calcular el algoritmo de Euclides es 1. Porque acá tenemos esto, te dice B, si B es 0, entonces haz esto, te dice.
¿Ya? Buena pregunta. Eso querría decir que estas condiciones, fíjense, tienen también un orden de pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos preguntar? Lo primero que deberíamos preguntar si B es cero, ¿cierto? Si B es cero, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La tercera parte, ¿cierto? Pero si me dice que no es cero, entonces recién me voy a ir a fijar cómo es respecto a A, ¿correcto? Entonces la primera pregunta debería ser averiguar cómo es B. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a ir a preguntar? ¿Será que A es mayor o igual a B? Y si me dice que sí, entonces parece que así hemos razonado, ¿no ve? ¿Qué parte hemos hecho? La U. Y si me dice que no, entonces, ¿qué parte haríamos? La 2. Exacto, muy bien, ¿ya? Esa es la razón por la que no haría la 1, Sara, ¿ya? Entonces, aquí hay más importancia, fíjense. El B, esta pregunta entonces debería hacerse primero. Y dependiendo de cómo es la pregunta, recién deberíamos preguntar esto, ¿correcto? Y lo que se trata es lo que dice Edwin, ¿no es cierto? De tratar de encontrar esta solución simple, que es esta. Esta es la solución más simple del MCD, ¿no es cierto? Para poder construir una solución que parece tener un escenario más complicado, ¿ya? El MCD es muy veloz para poder encontrar el máximo común divisor. Es probablemente de los más rápidos, porque la otra forma es agarrar A, es agarrar B, descomponer en sus factores primos, ¿correcto? Entonces aquí yo encontraría factor 1, factor 2, factor 3 y así, ¿no es cierto? Puedo tener K factores primos de A. ¿Cuál es la otra? Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar los factores primos de B. Y podemos decir que los factores primos de B son G1, G2, G3, así, ¿no es cierto? Hasta GM, digamos, ¿ya? Y el máximo común divisor de esto, si nosotros decimos que este es el conjunto de factores F y este es el conjunto de factores G, F de A, G de B, entonces el MCD vendría a ser equivalente a la multiplicación, fíjense, a la multiplicación de todos los factores que pertenecen a la intersección de los conjuntos F con G. ¿De acuerdo? Por definición. Exacto, muy bien, Sara. Entonces, ¿qué es? Muy buena observación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que dice Edwin también, ¿cierto? Antes de ponernos a pensar que la cosa es complicada, primero nos aseguraremos que es complicada o que no es fácil, que sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos si es complicado. Es complicado, entonces vamos a las partes complicadas y sobre la base de este entendimiento vamos a empezar a definir más formalmente qué es un proceso recursivo, ¿ya? Una otra función clásica en matemáticas cuya definición es recursiva viene a ser el factorial. El factorial por extensión se define así, ¿no es cierto? El factorial de n es el resultado de ir a multiplicar los números 1 por 2 por 3 por 4 hasta bla, bla, bla por n, ¿cierto? Dado que n es un entero positivo, ¿ya? Entonces aquí me está dando la noción de que el próximo valor, si es que tuviera que ponerle aquí el próximo valor, sería un 5, ¿cierto? Y el próximo sería un 6, así, hasta llegar a un valor n. Entonces, el resultado de esta multiplicación vendría a ser el factorial de n por definición. Acá hay un caso especial, fíjense, que te dice que el factorial de 0 por definición es 1. Obviamente, esto es lo mismo que decir, ¿no es cierto?
el factorial, si n es 0, ¿cierto? Si n es 0, entonces el factorial, ¿qué sería? 1, ¿correcto? Este sería su caso simple. Si no fuera 0, entonces está complicado. Ustedes pueden observar que encontrar el factorial de un número es tan complicado como valga n, ¿cierto? A más grande n, más difícil calcular el factorial, ¿ya? Y dado que los n's pueden ser enteros positivos, inclusive el 0, el factorial no está definido para valores negativos ni reales, entonces esta parte que tenemos aquí es también muy importante para que nosotros podamos resolver de manera correcta, porque si no hacemos estas suposiciones o condiciones, podemos estar haciendo soluciones incorrectas, ¿ya? En esta definición que nosotros aquí tenemos, nosotros como seres inteligentes podemos observar y entender la definición. Estos puntos suspensivos a mí me dan una relación de que si tuviera que seguir algún número, seguiría el 5, luego el 6, el 7, ¿no es cierto? Eso, así entendemos los puntos suspensivos. Sin embargo, para estructurar cerebro no es buena idea tener esos puntos suspensivos. Y lo que vamos a tratar de hacer es eliminar, ¿ya? Entonces acá vamos a aclarar, acá tendríamos que tener esto. Fíjense, yo le voy a decir para cuándo esto es verdad, esta relación. Para cuando n menos 1, fíjense, es mayor que 0. ¿De acuerdo? A ver, ¿de dónde he sacado esta definición? Esta definición la he agarrado de acuerdo a lo que me han descrito, que es el factorial de un número n. Si nosotros suponemos que esto es mayor a 0, entonces es completamente válido decir que el factorial de este valor es desde 1 multiplicado por 2 hasta llegar a ese valor, ¿correcto? Esto, fíjense lo que acabo de escribir aquí, es correcta. ¿Y por qué es correcta? Es básicamente correcta por la definición misma del factorial por extensión. Y entonces estamos haciendo una definición por extensión. Una vez que nosotros hemos observado eso, que es completamente válido, entonces podemos venir a esta otra y hacer lo siguiente. Le digo, encontrar el factorial de n, resulta que va a ser esta relación nomás. Pero hace un momento nos hemos dado cuenta que hay una porción de toda esta definición que nosotros la hemos identificado como el factorial de n-1, ¿correcto? Por definición, esto es correcto. ¿Para cuándo? Para cuando resulta que n-1 es mayor que 0, ¿cierto? Eso es completamente válido, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de agarrar esta porción roja? Es que yo estos puntos suspensivos que tengo aquí, fíjense, yo ya los voy a eliminar. En vez de agarrar esta porción roja por extensión, yo puedo agarrar su equivalencia y ponerla así, ¿cierto? Todo eso, toda esa parte roja, puede ser nominada así. Por lo tanto, fíjense, ¿cómo se calcula el factorial de n? Se calcula como el factorial de n-1 por n. ¿Listo? Acabamos de definir el factorial de n, ya no por extensión, que hemos eliminado los puntos suspensivos. Entonces, aquí yo ya tengo una definición que está en términos de la misma función. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo el factorial, dado que sabemos resolver el factorial. Ya suena un poco loco, pero es completamente válido. En este caso, ¿quién sería la función que estoy utilizando y definiendo en términos de sí misma? Esta, ¿de acuerdo? El simbolito este identifica la función factorial. Entonces, ¿cómo se puede leer? Para resolver el factorial, yo tengo que saber resolver el factorial. Y tú dices, oh, por Dios, eso es una locura. Pero no, es verdad.
Si yo quiero resolver el factorial, tengo que saber resolver el factorial. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que el factorial de 5, fíjense, si yo te digo que el factorial de 5 es 120, ya está resuelto, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto será el factorial de 6? ¿Cuánto es el factorial de 6? ¿Y cómo lo han hecho? Eso, muy bien. Entonces, han hecho 720, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera interesante? Si ya me estás diciendo que es el factorial de 5, si no supiera el factorial de 5, ok, tengo que ir a trabajar. Pero si ya me dices que el factorial de 5 es 120, entonces lo único que yo hago es agarrar 120 y multiplicar por 6. Completamente válido, ¿no? Entonces, fíjense, estoy calculando el factorial de 6 porque sé calcular el factorial de 5. ¿Entienden? A eso se refiere una solución recursiva. Entonces, desde ese punto de vista, tener una solución que se resuelve en términos de la misma solución no suena tan disparatado. ¿Ya? Ok. Completamos la definición entonces. En este caso, yo ya no tengo puntos suspensivos en la definición, por lo cual podemos decir, el factorial de n se define como el factorial de n menos 1, todo eso multiplicado por n, para cuando n es mayor a 0. Pero si n fuera 0, entonces por definición ese factorial es 1. ¿Ya? Si nosotros hacemos una analogía más o menos con la estrategia divide y demás, hemos dicho, a ver, vamos a agarrar en línea de tiempo, ¿no ve? Calcular el factorial va a ser bien complicado, fíjense. Esto es mi tamaño de entrada n. No es lo mismo calcular el factorial de 2 que calcular el factorial de 10. Y no es lo mismo calcular el factorial de 2 que calcular el factorial de 10.000. ¿Correcto? Entonces, a más grande este valor, más difícil es calcular. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjense, nosotros hemos agarrado este umbral, digamos, así estamos midiendo, ¿no ve? Así grande es mi entrada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dividido, fíjense, en dos porciones hemos dividido este umbral grande de valores, en este y en este, ¿de acuerdo? Y este umbralcito que hemos dicho que es, esto es n-1. Entonces, este es un poquito menos complicado que esto. Ya, no mucho, pero es un poquito menos complicado. Si yo supiera resolver ya este problema un poco menos complicado, entonces probablemente podría resolver este problema. Eso te dice. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? Mi tamaño, entre comillas, de entrada, lo he dividido, ¿no es cierto? Y en este caso lo he dividido en dos porciones, una que tiene n-1 y otro que tiene un hito, ¿ya? Y luego, ¿qué hemos dicho? Bueno, intentaremos resolver esto y hemos resuelto por la definición, es esa multiplicación de unos n-1, que eso vendría a ser la resolución o la conquista. Y luego, ¿qué hemos hecho? Hemos combinado esa solución que teníamos, fíjense, esa solución parcial que nosotros hemos encontrado, le multiplicamos con n y resulta que eso va a ser el resultado de mi problema original, ¿ya? A eso se llama recursividad, ¿de acuerdo? Plantear soluciones a un problema en términos de soluciones al mismo problema, pero considerando situaciones diferentes. ¿Qué es lo que hay que definir muy bien? En recursividad, fíjense, cuando tú defines o diseñas un proceso recursivo o una estrategia de solución recursiva, se identifican tres partes bien importantes, ¿ya? Que no pueden faltar. Eso es verdad, Alexander. Si es que vamos reduciendo, ¿cierto? Tu tamaño es bien importante que entiendan que los problemas se vuelven a veces complicados
si esto fue, digamos, midiera el tamaño, ¿no ve?, de mi dato de entrada, entonces, ¿qué hemos hecho en el factorial? Hemos dividido así, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que este es mi nuevo tamaño. Fíjense, este de aquí va a ser mi nuevo tamaño, ¿correcto? Este, evidentemente, es menos largo que el azul. Pero a su vez, si esto sigue siendo complicado, entonces yo voy a dividir de nuevo, ¿no ve? Voy a encontrar una porción un poco menos complicada. Y esa porción menos complicada, fíjense, va a ser esta verde, ¿cierto? Y ahora yo tengo que ir a resolver para ese tamaño. Entonces, cada vez que estamos haciendo, pero a su vez, si eso es complicado, lo vuelvo a dividir, ¿no ve? Y mi problema sería ir a calcular o ir a resolver mi problema para este tamaño de entrada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la complejidad de la situación en la cual voy a aplicar mi solución. ¿De acuerdo? Estoy reduciendo la complejidad del problema. ¿De acuerdo? Porque el problema sigue siendo el mismo. Pero, ¿por qué es que esto funciona? Porque la situación en la que yo estoy intentando resolver el problema se va volviendo menos compleja, menos compleja, menos compleja. ¿Ya? Ese es el principio en la recursividad. Y a eso se llama dividir, fíjense, dividir el problema en subproblemas es tener la capacidad de identificar cómo yo puedo resolver este problema si pudiera resolver el mismo problema, pero para instancias distintas más sencillas. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la idea es, como tú dices, ir hacia un caso o hacia una instancia o escenario más sencillo. Bien, como les decía, todo proceso recursivo siempre tiene tres partes, ¿de acuerdo? Esa en la cual nosotros tenemos definida la solución en términos de la misma solución o en términos del mismo problema, el problema en términos del mismo problema, a esa se le denomina la parte recursiva, ¿ya? De la definición. Si tú dices que tienes una solución recursiva, mínimamente tiene que haber una parte recursiva, porque si no existiera esa parte, entonces tu definición ya no es recursiva, ¿correcto? Mínimamente una. ¿Puedes tener más de una parte recursiva? Sí, puedes tener las cuantas tú quieras, ¿ya? Pero por lo menos una. ¿Qué tiene que tener todo proceso recursivo cuando diseñas? Una parte básica. Esa situación súper sencilla que ya no amerita una subdivisión del problema, a esa parte de la definición se le denomina la parte básica, ¿ya? Y es aquella en la cual, como ahí dice, ya no requiero utilizar la solución al mismo problema para resolver. Entonces, la solución probablemente ya la puedo encontrar de manera directa porque entiendo que este caso o este escenario particular es lo suficientemente sencillo como para seguir subdividiendo, ¿ya? Nuevamente, para poder tener un buen diseño de un proceso recursivo, es siempre interesante tener por lo menos una parte básica. Puedes tener más de una parte básica identificada, ¿ya? No necesariamente, fíjense, todos los procesos recursivos te generan un resultado, te pueden generar también un efecto colateral, pero de todas maneras siempre tienes que identificar qué se supone que es la parte básica de tu diseño, ¿ya? ¿Qué otra tercera parte tiene? Eso, muy importante les cuento, para cuando nosotros hacemos programación, trabajamos con recursos limitados, ¿correcto? Entonces tenemos que estar conscientes para qué casos esta solución que estamos diseñando presenta una solución correcta, ¿ya? Porque de entradita, fíjense, computacionalmente y dependiendo de cómo programamos, nosotros no podemos asegurar que esta función va a resolver de manera correcta el factorial para cualquier número entero n, porque tenemos restricciones de espacio, ¿cierto? En la computadora. Entonces, no es verdad que cualquier número n vamos a poder calcular con tranquilidad en computación. Entonces, eso me da condiciones de contexto. Por otro lado, las condiciones de contexto
que acá están explícitas para la definición de la factorial. ¿Y por qué es que esto funciona de manera correcta? Porque estas condiciones están dadas. Te dice, esta definición es correcta para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. ¿Se imaginan si es que no hubiera esa, ¿qué se llama? Esa condición. Probablemente estarías generando siempre el factorial de n0 o qué sé yo, cualquier otra cosa te puede salir. Y si es que tú ingresaras aquí un número negativo, entonces no se podría terminar de calcular el que se llama el proceso, ¿de acuerdo? Entonces esas condiciones que las denominamos de contexto son muy importantes, ¿ya? Que se tienen que siempre especificar para indicar en qué condiciones esta solución es correcta, ¿ya? O este pensamiento o este diseño es una solución. También acá vamos a charlar de que cuando se habla de solución, cuando realmente resuelve, ¿cierto? Jamás puedes hablar de una solución si no resuelve. Bien, para formalizar ese diseño que tenemos, que se pueden utilizar estos dos formatos, ¿ya? Este que acabamos de pasar o este que también es interesante, ¿sí? El asunto es que en los dos tenemos que representar las mismas cosas, ¿ya? Aquí fíjense las condiciones de contexto que son, que n pertenece a los enteros positivos 0, y aquí en la definición me está dando el caso particular para el cual esta parte se va a identificar. Eso quiere decir, cuando n sea 0, vamos a hacer esto. Pero cuando n no sea 0, vamos a hacer esto. Acá, fíjense, lo explicitamos. Si n es 0, entonces el resultado de la función es 1. Pero si fuera otro caso, es este. Y aquí decimos en otro caso, tranquilos. ¿Por qué? Por la condición de contexto que tenemos acá. Ya, entonces el otro caso siempre daría que n es mayor a 0. ¿Sí? Y sí, vamos a ver, fíjense, dos estrategias para identificar diseños recursivos. Y vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Pero hay dos estrategias. Puedes partir de los casos simples y tratar de ir complejizando, ¿no es cierto?, tu problema, complicando el caso. O puedes partir del caso más complicado e ir relajando, ¿no es cierto? Y luego ir deduciendo cuál sería tu simple. Las dos cosas son completamente válidas y son estrategias completamente válidas también para diseñar procesos recursivos. ¿Ya? La idea en recursividad, Juan Manuel, es que tu problema no debería, es que depende de qué entiendes por complicado, ¿no ve? La idea es que tus divisiones o tus subproblemas representen un problema en una situación menos complicada. Entonces, si vamos llamando menos complicada, menos complicada, entonces la tendencia, esa es la idea de la recursividad, la tendencia es que en algún momento tú llegues a intentar resolver una situación que no es complicada, que es sencilla, ¿ya? Dividir hasta encontrar la parte básica tampoco. Vamos a dividir lo que sea necesario y luego automáticamente esas divisiones de manera recursiva se van a hacer. En la definición, fíjate, esta es la división. ¿Sí? En la definición del factorial, esta es la división. Y le hemos puesto solo una vez. Pero esta vez, escenario, digamos, fíjense, n-1, si asumimos que eso es mayor a 0, también es complicado y se va a volver a dividir, ¿ya? Pero eso no se escribe en la definición, ¿te das cuenta? En la definición se escribe cómo se va reduciendo. Va a ir reduciendo de uno en uno. ¿De acuerdo? Hasta que se vuelva algo sencillo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos procesos recursivos? Muy importante estas cosas.
Probablemente la recursividad dentro de lo que es su concepto, fíjense, es sumamente sencilla. ¿Qué es recursividad? Esto es la técnica por la cual tú puedes definir, en el caso de nosotros, un proceso recursivo en términos de sí mismo. Dice, ¿no ve? La definición es sumamente sencilla si tú te pones a pensar. Pero al ser sencillo el concepto, su aplicación, fíjense, va a requerir que tu cerebro también se abstraiga demasiado, ¿ya? Entonces vas a tener que desarrollar y mejorar la capacidad de abstracción que tiene tu cerebro. Y vamos a ir viendo más adelante por qué. Probablemente la parte que más les va a costar hacer en recursividad va a ser diseñar soluciones recursivas. Ahorita, ¿qué estamos agarrando? Estamos agarrando dos funciones conocidísimas en el ámbito de la matemática y que por definición, fíjense ya per se, desde raíz o desde nacimiento, esas funciones serán recursivas, ¿de acuerdo? Nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo para definir esas funciones. Nosotros no somos Euclides ni nada, ¿correcto? ¿Quién ha sufrido? O bueno, ¿quién ha realmente pensado bien? Ha sido Euclides, ¿ya? El que ha definido esa función para el MCD. Lo único que nosotros estamos agarrando es esa función como ejemplo de un pensamiento recursivo, ¿ya? Pero cuando nosotros diseñemos, fíjense, tenemos que asegurarnos que el diseño que vamos a conseguir sea correcto. Ante todo, cuando hacemos programación, esto ya es implícito, incluso ni siquiera deberíamos decirlo, pero lo decimos. Tu alternativa de solución debería ser correcta para ser llamada solución siquiera, porque si no, no se puede decir solución, ¿no ve? Dice, me ha pedido que sume dos números A más B, pero cuando usted me da 3 y 5, mi resultado es 7. Casi lo logro, me dices. No funciona, ¿de acuerdo? Porque eso para mí en términos no sería una solución. Si te doy 3 y 5, ¿qué espero que me devuelva tu procedimiento? 8, ¿no es cierto? No quiero que me devuelva ni 7, ni casi 8, porque eso no significaría tener una solución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Cuando vamos a ir a diseñar un proceso recursivo, entonces también, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ese diseño sea correcto, ¿cierto? Porque si no, pues no tiene mucha gracia. Bien, para que un diseño recursivo sea correcto, en la mayoría de los libros te dicen, ¿no? ¿Qué debería cumplirse? En algunos libros un poco más coloquialmente, en otros libros más formalmente y en algunos otros libros le ponen nombrecito a las cosas que deberías considerar cuando diseñas un proceso recursivo. Nosotros le vamos a poner nombre, ¿ya? Que a estas se les conoce con el nombre de reglas de correctitud. La primera regla dice que debería cumplir tu diseño para siquiera pensar que algún día va a terminar y me va a entregar algún resultado, es que debería cumplirse la regla del caso básico. ¿En qué consiste esa regla? Te dice, la definición de la parte básica de tu proceso siempre debería estar bajo la consideración de que el caso sencillo es una entrada de datos válida, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en el factorial, yo no podría decir que el factorial de -1 es 1, ¿correcto? Yo no podría decir eso. ¿Por qué razón? Porque este caso particular para el cual estoy definiendo mi parte básica es inalcanzable como un valor válido de entrada. Fíjense, para el factorial es imposible que tú ingreses negativos. Entonces, no sería interesante que este sea el caso sencillo de la función factorial, ¿ya? Por definición, fíjense, ¿cuál es el caso más sencillo del factorial? El 0. Y no es por nada que las condiciones te dicen el factorial está definido para todos los enteros positivos, incluidito el 0, y te lo ponen ahí. ¿Por qué te lo incluyen este 0? Porque se considera que este 0 debería ser una entrada válida para poder ejecutar
esta parte para poder utilizar, porque si yo defino esta parte sobre un caso, sobre un escenario no válido, entonces nunca voy a alcanzar a esto, ¿de acuerdo? A eso se llama la regla del caso básico. Entonces, el caso particular para el cual tú defines, fíjate, la parte básica, debería respetar las condiciones del problema. Si es que es así, quiere decir que es alcanzable. Por lo tanto, a este famoso caso particular se le conoce a partir de ahora como el caso básico del problema, o que vendría a ser lo que decía Alexander, el caso más sencillo del problema, ¿ya? Entonces, al caso más sencillo, al caso o los casos más sencillos del problema, se les conoce como caso básico, ¿de acuerdo? En el caso del factorial, ¿quién vendría a ser el caso básico? El cero. Ya esa es la situación más sencilla que me puede ocurrir cuando yo quiero calcular el factorial. Muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que verificar eso dentro de lo que es la definición de un proceso recursivo. ¿Qué otra regla es importante? Te dice, a ver, cuando nosotros estamos en un caso que no es sencillo, es decir, complicado, es decir, un n no caso básico, entonces nosotros vamos a utilizar esta parte de la definición, ¿cierto? La parte recursiva de la definición. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, ¿no? Tenemos que decir, a ver, tenemos que ver si la división, fíjense, primero, si la división es posible generar. Segundo, si esta parte recursiva algún día se va a poder ejecutar, ¿correcto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí, me rayo en la definición y digo para n's menores a 0, digamos, esto nunca jamás voy a poder ejecutar porque nunca como dato de entrada yo voy a tener n menores a 0, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ser consistente. Primero, la parte recursiva será que se puede ejecutar, sí dice. ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando n sea mayor a 0. N mayor a 0 es un conjunto de datos de entrada válida, sí, porque aquí está definido, ¿cierto? O es 0 o son mayores a 0, eso dice la condición. Entonces, es posible ejecutar esta parte. Muy bien. Primera parte del cumplimiento de esta regla. La segunda parte del cumplimiento de esta regla, ¿qué te dice? Ok, al llamar, digamos, a la división del problema, al caso, entre comillas, menos complicado, ¿será que es posible conseguir esta información? Fíjense, en este caso, yo tenía como dato n, ¿cierto? Y según eso, mi dato menos complicado es n-1, ¿ya? ¿Será que yo puedo a partir de n conseguir ese caso menos complicado? Es la pregunta. En este caso, sí. Si yo conozco n, le resto -1, listo, ya conozco esto. ¿De acuerdo? Pero sería diferente que yo te ponga, fíjense, el n factorial es equivalente a x factorial, le digo, multiplicado por n. Y si yo no defino qué es x, estamos en serios problemas, ¿correcto? Si no conozco qué es x, o sea, no está bien. Está definido en términos de sí mismo, pero fíjense, yo no puedo encontrar este nuevo caso particular menos complejo. No sé cómo se encuentra, ¿ya? Y eso no está interesante, ¿ya? Esito te dice esta parte de la regla. Entonces, dado que nosotros tenemos este caso, deberíamos poder encontrar de alguna manera sistemática este nuevo caso de ejecución. Y en este caso, ¿cómo se hace? Restando 1 al caso de entrada. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿será que este nuevo escenario en el cual estamos intentando resolver el problema me va a llevar a la parte básica? Era lo que uno de sus compañeros me decía, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que ir? Tenemos que ir reduciendo, dice aquí Alexander, hasta encontrar la solución más sencilla. Esa es la idea, pero nosotros en el diseño tendríamos que asegurar que eso va a suceder. Entonces, fíjense, nosotros lo primero que hemos visto, ¿se puede hacer esta parte? Sí. ¿Se puede reducir esto? ¿Se puede encontrar esto dado que tenemos esto? Sí. Ahora, lo siguiente que tengo que probar,
¿esta reducción me lleva sistemáticamente al caso básico? Es la pregunta. Entonces, acá se razona, ¿no es cierto? La única vez que esta parte se ejecuta es cuando resulta que n es mayor a 0. Entonces, la parte reducida va a ser n menos 1. Si n era mayor a 0 y le reduzco 1, entonces probablemente este tiene dos opciones, ¿cierto? Seguir siendo mayor a 0 o ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esto es por teoría nomás de resta, ¿sí? Si n es mayor a 0 absolutamente y yo le resto 1 a n, entonces hay dos alternativas, que siga siendo mayor a 0 o que sea 0. Dice. Entonces, esta forma de reducir el problema, de encontrar la instancia menos compleja, parece que tiene una tendencia interesante al caso básico, ¿ya? Y a esa famosa regla se le llama la regla del progreso. Acá la vamos a explicar en dibujito, ¿de acuerdo? Si tú tienes tu caso complicado, te dice, lo primero es que este caso complicado también debería pertenecer al conjunto de entradas válidas. Primera cosa. Segunda cosa, debería haber una forma sistemática para encontrar mi nuevo caso reducido. En este caso está facilita en el factorial, ¿cierto? Y este caso reducido no sabemos en cuántas reducciones más, pero eso a quién debería tender? Debería tender al 0, ¿correcto? Entonces debería tender al caso básico, te dice. A eso se llama la regla del progreso. Si generalizamos y ya no hablamos solamente del factorial, podríamos decir lo siguiente, fíjense, si yo tengo la parte recursiva que está planeada así, yo tengo el proceso, digamos, proceso para una entrada n, y este se va a definir en términos del mismo proceso, pero para una entrada n', ¿no es cierto? ¿En qué consistiría la regla del proceso, del progreso? Y además, decimos, ¿no ve? Y además tenemos como caso básico, digamos, el caso básico, el caso más sencillo de esta definición es X, ¿ya? Por decir algo. Entonces, la regla del progreso, ¿qué te dice? N, fíjense, este N, pertenece al conjunto de entradas válidas. Le pregunto, ¿no ve? Si me dice que sí, vamos bien. ¿Será que a partir de n yo puedo, de alguna manera sistemática, reducir n? Si me dice que sí, vamos bien. Y si además podemos, dice, asegurar que estas reducciones sistemáticas van a tender a X, le digo, al caso básico, si me dice que sí, entonces estamos más o menos interesantemente bien. Se cumple la regla del progreso. Y la tercera regla que es importante, esta que me permite, lo que decía su compañero, ¿no ve? Ir reduciendo, reduciendo hasta encontrar la parte sencilla. No me conviene ir agrandando, agrandando, ¿correcto? Porque no podríamos llegar a la parte sencilla y eso no terminaría, digamos, de resolver. Y la tercera regla, esta es bien importante, te dice, la correctitud de la solución del problema se basa en el supuesto de que la división o el subproblema está correctamente resuelto, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué te dice? Tiene que estar esto correctamente resuelto para asegurar que esto está correcto, ¿cierto? Porque si yo no aseguro esto correcto, esto tiene que ser una buena conquista, tiene que ser una solución. O sea, no puede ser fingimiento de solución, ¿entienden? Entonces, esta división, este subproblema tiene que estar correcto. Bajo la suposición de que este subproblema es correcto, entonces se podría asegurar que esto es correcto. Ya, a eso se llama la famosa regla del diseño. ¿Cómo podemos asegurar esto? En terminología de diseño vamos a utilizar dos instrumentos matemáticos, ¿ya? Lo que ya más o menos anticipaban algunos de ustedes. Uno de ellos es la inducción, que sería a partir de caso complicado y tratar de razonar la solución en términos de una parte menos complicada. Y la otra que vamos a utilizar es la deducción,
que es al revés más bien. Usualmente partimos de un caso muy particular conocido, usualmente el más sencillo, y de ahí vamos a ir tratando de complicamos un poquito para ver cuál es el formato o el proceso sistemático que se va siguiendo para poder resolver el problema y luego generalizamos, ¿no es cierto? Este va hacia la generalización. Ya, parte de la generalización y lo que vamos a tratar de buscar más bien aquí es la parte sencilla. ¿De acuerdo? Esos dos instrumentos nos vamos a utilizar para explicar esta famosa regla del diseño. ¿Ya? Regla del diseño, la más importante para el procesamiento para el diseño de procesos recursivos. Muy bien, ¿cómo se resuelve o cómo se traslada, fíjense, un diseño recursivo a programa? Es bastante fácil. ¿Ya? La forma de resolver o de traducir es lo que habíamos hecho hace rato con el MCD. Cuando hemos utilizado el MCD, para definir qué parte vamos a utilizar, lo primero que hemos hecho es observar el caso particular que estamos queriendo resolver y luego preguntarnos, ¿no es cierto?, respecto a la situación de ese caso, en qué situación o en qué condición se encuentra. Y dependiendo de la condición en la que se encuentra, hemos tomado decisiones. Hemos decidido ya sea usar la primera, la segunda o la tercera parte de la definición. Lo mismo sucede en la traducción. No sé cuál es más fácil, puede ser esta o esta, no importa. Pero como hace un momento nos habíamos dado cuenta, lo primero que tienes que preguntar, fíjense, cuando se traduce este pensamiento al lenguaje o a un proceso recursivo, es saber si es que el escenario en el cual estoy queriendo resolver es una instancia fácil. ¿De acuerdo? Si es fácil, entonces así se resuelve. Este proceso, fíjense, ¿qué se responsabiliza a generarme? Se responsabiliza a generarme un entero como resultado. Por lo tanto, el tipo de resultado de este proceso va a ser entero. Lo siguiente que hemos hecho, hemos prefijado y nominado a la función. Eso quiere decir que hemos encontrado un equivalente más o menos así, ¿no es cierto? Yo ya no quiero agarrar ese símbolo, sino le voy a decir que ese símbolo le vamos a poner nombre y vamos a prefijarlo. Y ahí lo vamos a escribir como si fuera un proceso, ¿ya? Entonces aquí le decimos y copiamos nomás. Esto sería A1 en caso de que n sea 0, ¿correcto? Y va a ser equivalente a ir a resolver el factorial de n-1. Todo eso multiplicado por n en otro caso, ¿correcto? Y aquí yo le digo con mucha tranquilidad en otro caso, ¿por qué? Porque sabemos que n está restringido a valores enteros positivos, incluido el 0. Entonces, si no es 0, ¿qué es lo único que le queda hacer? Mayor a 0. Ahora sí, fíjense, este ya está más directamente traducible, digamos, al lenguaje de programación. ¿Qué se llama mi proceso o mi función? Factorial. ¿Correcto? ¿Qué recibe como dato? Un n, que según este dice es un entero positivo. Acá solamente le estoy diciendo entero. Entonces, probablemente aquí debería decirle, te cuento que en el parámetro de este proceso, ¿cierto? Deberías mandarme un n. Y este n, ¿qué debería ser? N es entero positivo. ¿Correcto? Le tengo que avisar. Ya tienes que mandarme un entero positivo, incluido 0. Puedes incluir el 0. No hay problema. Le estoy diciendo como dato del parámetro que estoy recibiendo. Entonces, si es que el que va a usar este proceso no hace caso a esta directiva, fíjense, que es mis condiciones de buen funcionamiento, obviamente, probablemente el proceso no calcule también bien el resultado, lo cual es completamente válido.
Ya para eso sirve también las condiciones de contexto, para poder explicar a tu usuario en qué condiciones se considera una solución. Entonces, lo que habíamos dicho, lo primero que vamos a hacer es ir a verificar las condiciones sobre las cuales queremos resolver el factorial. Y dependiendo de las condiciones, vamos a tomar decisiones, ya sea voy a resolver así o ya sea voy a resolver así. Como este se compromete a generarme un entero como resultado, entonces por disciplina, ¿no es cierto? Mi incógnita que se va a llamar factorial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al terminar el proceso? Responder o retornar el valor que tiene esta incógnita. Lo siguiente que vamos a hacer es preguntar la situación. Ya sea si es difícil o es fácil. Ya va a depender de cómo viene la condición. En este caso, me parece que vamos a seguir nomás lo que dice el diseño y preguntamos, si n es 0, eso quiere decir que estamos en una situación sencilla. Por lo tanto, el factorial, ¿cómo se calcula? Se calcula 1. ¿Sí? El resultado factorial debería ser 1. Pero si no fuera así, caso contrario, entonces esta contenedora factorial que se compromete a tener mi resultado se va a definir con el resultado de evaluar esta expresión, ¿cierto? Recuerden que esto, una llamada a un proceso, también se considera una expresión. Y en este caso, ¿a qué proceso estamos llamando? Fíjense, a este proceso estamos llamando al mismo proceso. Pero ¿qué dato de entrada le estamos mandando? Le estamos mandando n-1, ¿correcto? Se supone que esto primero va a ser, fíjense, resuelve esto. ¿Qué me responde? No sé, pero lo que me responda es correcto. Y a ese resultado le vamos a multiplicar por n y una vez que termine de evaluar recién ponemos como contenido ese resultado factorial. ¿Ya? Algún día tarde o temprano esto va a terminar de hacerse. Y bueno, mi resultado, ¿qué cosa es? Es el factorial. ¿Qué pueden observar en esta implementación? Fíjense. Primero, hay hartas cosas que podemos observar lindas aquí. La primera cosa que podemos observar es prácticamente la traducción. Fíjense, la traducción de este diseño recursivo a esto es prácticamente, prácticamente inmediata, ¿cierto? No me ha tomado demasiado tiempo traducir este pensamiento a esto, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente que también podemos observar en esta implementación? Que básicamente estoy haciendo uso mínimo, reducido, de instrucciones funcionales de solución. A ver, ¿qué instrucciones he usado aquí? He utilizado la tripla famosa if, then, else. ¿Qué más he utilizado? He utilizado asignación y luego creo que nada más. Correcto, no he utilizado for ni while. Entonces, fíjense, esta solución resuelve el factorial de n con solamente hacer uso de instrucción if, then, else, ¿de acuerdo? Y con la instrucción de asignación he podido resolver problema del factorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a menos tipos de instrucciones nosotros usamos y usualmente en recursividad se usan solo estas dos. Entonces, más alto tiene que ser tu nivel de pensamiento, ya tu nivel de abstracción de problemas tiene que subir una estratosfera más hacia arriba. Y esto es lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Eso es ejercitar. Tu cerebro tiene que ejercitar y empezar a mirar la vida de forma recursiva. ¿De acuerdo? Al principio vamos a hacer probablemente ejercicios sencillos, pero la recursividad empieza a tomar su poderío o empieza a mostrarte su poderío cuando se empiezan a resolver problemas ya que son complicados de hacer. Bien, hay varias ventajas, ¿correcto?, de la recursividad. Si a ti te hubieran dicho, fíjense, en intro a la prueba, bueno, en el examen, ¿no ve? Te dicen
queremos que calcules la función factorial. Y te decían esto, ¿no ve? Dado que el factorial, te dicen, es al factorial de n-1, y esto es por definición, ¿correcto? N. Y además el factorial de 0 es 1. En intro a la progra, te hubieran dicho, ¿tú qué haces? Dices, bueno, vamos a entender. Esto más bien vas al revés, ¿no es cierto? Y dices, vamos a definir por extensión. Sabemos que eso es igual a 1 por 2, por 3, por 4, bla, 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 por n, ¿cierto? Entonces razonamos y decimos, ya, para todo i que va a ir caminando, dices, ¿no es cierto? Entre 1 e inclusive n. Entonces, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir multiplicando, ¿cierto? Vamos a ir multiplicando sucesivamente i. ¿Qué sería equivalente, digamos, en matemáticas a decir, vamos a ir haciendo productoria de i? Así se piensa, ¿no ven? Intro. Por lo tanto, dices, escribir un proceso en introducción a la programación para poder calcular, fíjense, el factorial de un número, vendría más o menos así. Están siendo al revés, ¿ya? Dices, mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es el factorial. Por defecto, decimos, ¿no? Este factorial, ¿qué va a tener? Este factorial por defecto, el valor más chiquito que puede calcular el factorial, ¿cuánto es? 1. Y le digo, para todo, fíjense, para todo valor i que va a ir asumiendo en el rango 1 hasta que i sea menor o igual a n inclusive, y cada vez i va a ir contando sin olvidarse ningún elemento en el rango. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir multiplicando, ¿cierto? Todos los i's. ¿Y dónde los vamos a ir multiplicando? En mi contenedora factorial. Por lo tanto, aquí le digo multiplicado por i. Terminamos de hacer eso y return factorial. ¿Ya? Esto haríamos en intro a la progra completamente válido. Y en elementos que hemos hecho así. Public, dices, public int factorial, ¿cierto? De n. ¿Ya? Y le dices aquí similar, ¿no es cierto? Mi promesa de respuesta va a ser encontrar mi variable factorial. Y preguntamos, ¿será n0? Preguntamos. Si me dice que sí, entonces el factorial, por definición, va a ser 1. ¿Ya? Caso contrario, fíjense, el factorial se va a establecer con el resultado de ir a evaluar el proceso factorial n-1, todo eso multiplicado por n. Y return factorial. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, ¿por dónde hemos partido para resolver? Esto te han dado, ¿sí? Te han dado esta definición. Así se define el factorial, te han dicho, ¿no ven? Y encima los n's pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. Así te han dicho. Programa. ¿Cuál les parece más fácil? ¿Este o este? Primera opción. Segunda opción, dado que te dan esta definición. ¿La 1 les parece más fácil? La 2 toda la vida. Ya si te dan esta definición, prácticamente es calcar. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de recursividad, no vamos a hablar de for y while, ¿de acuerdo? Porque no es una buena estrategia. La recursividad, fíjense, es una técnica para presentar solución de problemas. Entonces, no tienes que estarte preocupando si es un for, si es un while, si lo tengo que transformar, porque ahí más o menos te estarías engañando. Lo que nosotros estamos queriendo desarrollar es tu capacidad recursiva, ¿ya? Y mismo, a ver, vamos a hacer ahorita
el proceso del MCD. ¿Se acuerdan? Vamos a agarrar y yo digo, fíjense qué facilito es. Y ahí vamos a ver si me sigue Andrew, si me sigues diciendo la 1. ¿De acuerdo? Así se hace public. Fíjense. Le vamos a programar el MCD famoso de Euclides. ¿Y qué vamos a recibir como dato de entrada? A. Y vamos a recibir B. A ver si acuerda más o menos la definición. Mi problema consiste en encontrar el máximo común divisor, que lo vamos a almacenar en max. Entonces aquí vamos a preguntar, ¿será que B es 0? Si me dice que sí, entonces el máximo común va a ser aquí A. Ya, pero si me dice que no, entonces voy a ir a preguntar, ¿será, le digo, que A es mayor o igual que B? Si me dice que sí, entonces el máximo común divisor va a ser equivalente a ir a calcular el MCD de B con A módulo B. ¿De acuerdo? Pero si me dice que no, fíjense, el máximo, ¿de acuerdo? Va a ser al MCD de B con A. Esa es la solución recursiva. Dado que nos dan la definición del MCD en algoritmo de Euclides, fíjense, eso es. Prácticamente no hemos hecho nada extraordinario. Hemos agarrado y hemos copiado la definición. Ahora, fíjense cómo sería el MCD en Intro a la Progra, ¿de acuerdo? Se los voy a hacer el MCD en Intro a la Progra. Si estuviéramos en Intro a la Progra, más o menos así sería la resolución. Te dicen, vamos a tener int A por aquí, vamos a tener int B por aquí, ¿ya? Y vamos a tener que hacer teje y meneje para entender lo que se quiere hacer. Entonces, el máximo viene por acá, ¿ya? Y tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? While, le digo, while, ¿qué cosa? B sea diferente de 0. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, ¿será que A es mayor o igual que B? Si me dice que sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar una variable auxiliar y me la voy a poner ahí B, ¿de acuerdo? Luego en B, ¿qué es lo que vamos a hacer? En B, le digo, vamos a poner A módulo B. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué le decimos? En A le vamos a poner a AUX. ¿Sí? Eso sería, cambiamos. Caso contrario, si no fuera así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar. En AUX le vamos a poner B. En B le vamos a poner A. Y en A le vamos a poner AUX. ¿Correcto? Y luego continuamos así. Algún día tarde o temprano va a salir. Por lo tanto, dice max, ¿qué va a ser? Va a ser A. Y al terminar, ¿qué le decimos? Return max. ¿Cierto? Fin. ¿Qué viene a ser AUX? AUX viene a ser una variable auxiliar, como su nombre dice, y ya está. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿De acuerdo? Probablemente el factorial parece más sencillo porque lo has hecho, pero ahorita fíjate, la definición de Euclides es la que te he dado. En intro a la progra tendrías que interpretarla así. ¿Ya? En elementos, fíjate, así. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, desde ahora para el día del examen hasta el día antes del examen, entonces vamos a trabajar en su razonamiento, que vendría a ser el desarrollar capacidades de pensamiento recursivo. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Jóvenes, nos vemos el día lunes. Vayan a leer el libro Thinking Recursively
para que también me puedan entender un poco mejor lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos, chicas. Cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.